presupuestos para el tema de infraestructura, un currículo nacional básico sobrecargado, que en realidad no obedece a las necesidades del país. Todos esos elementos los estamos abordando en el plan de refundación del sistema educativo, y esto que nos ha planteado hoy los cooperantes y FEREMA particularmente viene a reforzar lo que nosotros mismos ya habíamos planteado. ¿Qué se está haciendo por el tema de la gobernabilidad, tomando en cuenta que han mencionado que muchos maestros están amenazados, ministro? Bueno, el tema de la gobernabilidad obedece a la administración de la Secretaría de Educación. El día de ayer, un evento histórico, el gobierno de la República, sin necesidad de protestas, ha firmado un importante acuerdo, la dirigencia magisterial, que son los representantes oficiales de los profesores y de las profesoras, con la Secretaría de Educación, esto precisamente para construir toda una estrategia que nos permita revitalizar el sistema educativo, hacer un nuevo diseño curricular, que nos permita renegociar el estatuto del docente, pero sobre todo construir un modelo educativo pertinente con la realidad del país. Hay un dato bien preocupante, el tema, a 9º grado solo 5 estudiantes de cada 10 llegan. ¿Qué se está haciendo para atender esta problemática en el interior más que todo del país, ministro? Bueno, ahí es qué vamos a hacer, porque nuestro gobierno recién acaba de recibir este enorme caos que nos heredaron. La primera etapa es definir toda una política para la atención de la primera infancia. Si no garantizamos que las hondureñas que están embarazadas se alimenten bien, que tengan todos los elementos nutricionales en el momento de la gestación, que esos niños y niñas cuando nazcan estén nutridos, difícilmente vamos a tener alto desempeño. Por eso es tan importante, y la presidenta se ha comprometido con ello, el tema de la atención de la primera infancia. Además de ello, es garantizar el tema de la alimentación escolar en los centros educativos, que también estamos avanzando en ese campo y que nos permita entonces construir todo un andamiaje para ir ampliando los últimos niveles del sistema educativo, como el tercer ciclo y la educación media. Se regresó a las clases, ministro, y también se dijo que no se tuvo la atención ni el acondicionamiento de los centros escolares. ¿Cómo está este tema actualmente? Bueno, nosotros estamos avanzando en la medida de nuestras posibilidades. Recuerde que la Secretaría de Educación en toda su historia no contrataba psicólogos, por ejemplo, y nosotros estamos avanzando en ese tema. El abandono de la infraestructura escolar obedece a 25 años de neoliberalismo y 12 años de políticas erradas en el tema de infraestructura. Solo imagínense que el presupuesto anterior que nosotros hemos reformulado tenía apenas 640.000 lempiras para construcciones escolares. Eso es casi, bueno, es un mal chiste eso en realidad. Y por otro lado, nosotros hemos incrementado el presupuesto de la Secretaría de Educación en unos 2.000 millones de lempiras, que tiene un fuerte componente en infraestructura, en producción de libros, en atención a la primera infancia, en alimentación escolar. Son precisamente los temas que este informe que nos han dado el día de hoy es donde se identifican la mayor parte de los problemas. Ahora, finalmente, ministro, más del 90% en salarios se va del presupuesto. ¿Esto va a continuar así? ¿Cómo se van a atender el área de infraestructura y tecnificación en las escuelas? Pero vea, eso no obedece a que todo se vaya en salario, obedece a que los gobiernos dejan de invertir en educación. El informe claramente evidenciaba que en la administración del presidente Zelaya en el año 2008 es cuando el país más ha invertido, el 8% del presupuesto de la República era para educación. Lo que debemos de buscar es un mecanismo para garantizar que un porcentaje del Producto Interno Bruto se invierta en educación de manera sostenida y que los ministros, las ministras de educación, así como los rectores de las universidades públicas, no tengan que ir todos los años casi que a implorar a los gobiernos para aumentar o garantizar presupuestos en educación. Los países del hemisferio occidental en la cumbre de Cochabamba se comprometieron a invertir por lo menos el 6% de su presupuesto en educación, y en esa dimensión debemos de avanzar. Cierro, ministro, el anuncio de abrir las normales, ¿cómo este proyecto? ¿Cuántas empiezan a abrir y cuándo este proyecto estaría, digamos, ya concretado? Bueno, nosotros en nuestro plan de refundación del sistema educativo hemos planteado la apertura nuevamente de las escuelas normales, un compromiso de campaña de la presidenta, pero estamos trabajando junto a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán para que estas escuelas normales que vamos a abrir sean nuevamente bilingües, sin salida laboral, es decir, eso nos va a permitir tener un bachillerato en educación bilingüe que nos permita seleccionar a los docentes más aptos, que tengan más vocación para que vayan a estudiar a la Universidad Pedagógica y ahí formar a docentes de primer nivel para ese cambio generacional que va a sufrir nuestro sistema educativo.